Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Ese fue el nombre y la frase que definí para crear una comunidad, que el día de hoy cumple ya 10 años. Y es que sí, fue hace 10 años cuando por primera vez me coloqué estos guantes y esta misma polera que de hecho guardo solamente para cada especial. Y hace 5 años ya que no hacía un especial de cumplir años en YouTube. Porque consideraba que no era tan necesario después del año quinto. Ya había dicho, creo, lo principal o lo medular que necesitaba decir. Pero ya es una década, han pasado 10 años. Y si bien la frase en sí, por comenzar hablando de algo, ha generado de cierta forma más anticuerpos que comunidad, creo que en su momento supe lidiar bien con ese problema. De hecho, citándome a mí mismo. Hola, ¿qué tal, gente que piensa? ¿Gente que piensa? No sé, que los que no te ven no piensan. Pues engreído. Pero yo nunca he dicho eso. Claramente todos piensan. La diferencia radica en lo que pensamos. Y ya que el 99% de los youtubers se dedican a la comedia y la entretención, yo trato de advertirles con mi saludo que lo que verán a continuación no tiene ese fin, sino el de hacerles reflexionar y pensar. Entonces es en sí mismo el canal una invitación a pensar. Pero no pensar como yo, sino tan solo pensar. Ahora, claro, también hay otras personas que están molestas conmigo por utilizar cosas como guantes de Naruto o el nombre Lord Gerard, sin saber el porqué de esas cosas, las cuales no están ahí porque sí. Y sin embargo, más allá de esas superficialidades, creo que lo que generó siempre más problemas fue mi postura filosófica, política y teológica, la cual defiendo hasta el día de hoy con capa y espada. Y que claro, en cierta forma esas discrepancias, más allá de tirarme para abajo, me hacían sentir un poco como el Quijote, ya que había un rival al cual vencer. Y de hecho se generaron muy buenos debates. Las estadísticas que das, en realidad toda esta violencia existe desde mucho antes que Laje, que Shapiro, que Danan, y de hecho antes la violencia era mucho mayor. Es paradójico porque acá es donde supuestamente gobierna la derecha. Sí, pero esas son las voces que mantienen esa ideología de permanecer en el pasado, de decir, efectivamente estas mujeres no son mujeres, son hombres disfrazados. Efectivamente, como tú dices, la violencia viene de antes, pero estas voces perpetúan esa visión. Lo que pasa es que es una falacia eso de permanecer en el pasado. Y a ver, estoy haciendo de abogado del diablo, porque yo no creo que sean hombres disfrazados. Entonces, estamos de acuerdo. Manu, no, sí, en realidad, mira, llegamos a acuerdo, te digo, porque el origen, el inicio de este debate era hacerte decir, las mujeres trans son mujeres. Lo conseguí, listo, no necesito más nada. Izquierdo, ¿respondí tu punto o no? Creo que no, porque estás diciendo que había una demanda mayoritaria, pero tu demanda mayoritaria se ancla en protestas cuya demanda mayoritaria no era esa. No, ya te lo aclaro para que quede bien claro. Había una demanda mayoritaria que tenía esa demanda, que era pacífica, que era el cambio constitucional. Y además de eso, tenían otras demandas ciudadanas. No, pero tú le estás atribuyendo a la mayoría de esa masa esa demanda específica cuando la mayoría de esa masa puede haber ido por la otra multiplicidad de demandas, y es lo que se ha visto, ¿no es cierto?, desde que se estableció el plebiscito, como las manifestaciones de Plaza Italia y de la insurrección han disminuido en más de un 90% su asistencia, mientras que las manifestaciones de la derecha pasaron de 30 personas a más de 20.000. Por lo tanto, efectivamente, el hecho de que la mayoría quisiera esas demandas no se prueba en la confluencia de público, dado que en el momento en que el tema pasó a ser debate constitucional, la afluencia de público de las demandas, de las protestas del, comillas, apruebo, disminuyó en un 90%, y eso es visible en las calles de Santiago, que tenían 600.000 personas en la calle y ahora rara vez logran llegar a los 1.000 personas. ¿Y no concluyes que sencillamente el movimiento, después de meses en las calles, se agotó y prefirió optar por las urnas en vez de estar saliendo a las calles, ya que ya se consiguió obtener un plebiscito? No, porque por algo hay gente que sigue saliendo. Claro, pero ya se consiguió el plebiscito, entonces ahora, ¿qué sentido tiene salir a pedir un plebiscito si ya te lo dieron ya? Tú eres ateo, ¿correcto? Sí. Ya. El ateísmo, ya que tú eres ateo, ¿el ateísmo es una creencia o una no creencia? Buena pregunta. ¿Empiezo nomás, Gian, a responder? Sí, ya está tu tiempo corriendo. Ya, a ver, el ateísmo lo diría yo como una no creencia. Si bien es una postura que tampoco es comprobable, al igual que la creencia en Dios, es básicamente el negar la existencia de Dios, o sea, el hacer lo opuesto a la creencia de Dios. Ahora, tampoco es un hecho empírico ni científico ni nada de eso. De hecho, la ciencia no necesariamente es atea.
La ciencia simplemente no se toca con el tema de Dios, eso es algo aparte. Pero yo como postura personal me califico como ateo. Y ateo, una persona atea no es una persona que no cree en nada, simplemente es sin teo Dios, o sea, sin Dios simplemente. Ok. Hay una contradicción en tu misma primera respuesta. Te lo digo por qué. Porque tú me dices que el ateísmo es una no creencia. O sea, partes de que es una no creencia. Claro. Pero cuando me dices afirmamos que Dios no existe, el afirmar ya es una creencia en negativo. Para argumentar un poquito mejor esto, por ejemplo, si ustedes van a Google, les va a decir ateísmo, doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad, que niega, es decir, es una afirmación en negativo. Luego, si usted me dice, oye, pero Google le dice cualquier basura, bueno, entonces vamos a la RAE. La RAE me dice que ateísmo, convicción de la persona atea. Ateo, persona que niega la existencia de cualquier Dios. Ahora, repito, es una negación. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero la RAE también se equivoca, tiene muchos errores. Bueno, entonces vamos a un autor de renombre. Voy a citar a Carl Sagan, autor de una infinidad de libros, también conocido mayormente por el programa Cosmos, su primera versión. Él señala, un ateo es aquel que está seguro que Dios no existe. Es alguien que tiene una evidencia firme contra la existencia de Dios. Yo no conozco tal evidencia de forma clara. Como Dios puede ser relegado a tiempos remotos de lugares y causas últimas, necesitamos saber mucho más sobre el universo de lo que sabemos ahora para estar seguros de que Dios no existe. Por lo tanto, el ateísmo es una afirmación, no es una no creencia, es una creencia, y esta creencia te dice que Dios no existe, y ya que, como dice Carl Sagan, el universo es completamente desconocido en la mayor parte de lo que sabemos, nadie puede afirmar que Dios no existe, y por ende el ateísmo es una postura irracional. Pero más allá de esos conflictos que dejaron memes inmortales y para la posteridad, YouTube me dio cosas positivas, como amistades, experiencias y así también trabajo. Y es que de hecho estuve 4 años trabajando en TV regional, trabajo al que renuncié recientemente porque no es compatible con la carrera docente, que es mi otro gran amor junto con lo audiovisual. Y pese a que renuncié, fue una experiencia en la que aprendí N y conocí a gente muy bacán. Mi nombre es Gerardo Mora y bienvenidos a Chile Denuncia. En la actualidad nos hemos dado cuenta que la mayoría de los programas se basan en ver con quién empezó y con quién terminó la famosilla o el famosillo de turno. Es por eso que hemos decidido crear este espacio de denuncia ciudadana, para conocer los reales malestares y preocupaciones de la gente, que muchas veces están ahí pero preferimos ignorar para quedarnos en nuestra zona de confort. Pero hoy no, hoy salimos a la calle para ver lo que Chile denuncia. El día de hoy la denuncia llega desde nuestro natal Temuco. Temuco, la verde empuñadura que aún se mantiene, que como cualquier ciudad desde su fundación ha crecido, lo cual está bien. El problema es cómo colegiamos una visión común de ciudad cuando cada persona tiene una visión distinta de cómo quiere ver su ciudad. Una consulta para TecTV, te podría preguntar, ¿cómo te gustaría a ti Temuco? El día de hoy me llamo Sebastián, a tu servicio completamente. Sebastián, ¿listo para hacerlo con ganas el día de hoy? Sí, como siempre. Como siempre, me parece. Sebastián, bueno, tú llevas mucho tiempo ya en la música. ¿Me estás diciendo viejo? No, ya. Michael Jackson partió de niño. Claro. Y ya a los 20 ya tenía un montón de discos y no por eso era viejo. Tienes toda la razón. El día de hoy, como pueden ver, nos encontramos de luto y esto es porque hemos matado a la formalidad, al reggaetón y a todo tipo de tedio social, porque hoy contamos con el gran comunicador radial, Don Lobo Araneda. Ok, estamos esta noche con el señor Juan Carlos Lobo Araneda. Maestros. Muchas gracias. Hacía 45 minutos hablando del pico, de distintas formas, siendo muy creativo, pero siempre en el pico. Y sobre todo... Y ahora otra es cosa, el pene. Claro, no, Don Pene. Don Pene, muy bien, con corbatín. Con corbatín, exacto, de queso. Ya, me puse ordinario. ¿Dónde hay 4,2 personas, loco? O sea, en la Teletón encontráis un 1,6, un 1,7. Pero un 1,2, loco. Bien, genial. Mauricio, un gustazo tenerte el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Aquí estábamos viendo algo de tu trabajo en NTN, una larga trayectoria. Las partes transgresoras pusieron al tiro, ¿eh? Sí, es que de hecho ahí hay un quiebre entre lo que es televisión y YouTube.
En resumen, son 10 años en los que he leído mucho, viajado mucho y cambiado muchas veces de parecer. Espero haberles sido en este tiempo de ayuda para que al igual que yo nos consideremos mejores personas de lo que alguna vez fuimos. Sin más, y como siempre recordándoles que nos vemos quizás tal vez en una próxima entrega. De momento solamente decirles y añadir que si quieren recordarme en algún momento, para mí sería lindo o especial que lo hicieran con esta canción que significa tanto para mí. Acá se termina mi simpatía y buen humor. El tiempo se acaba, ya no me queda más opción.